Hola, hola, buenos días. Qué gusto, qué privilegio, qué hermoso verlos, de verdad. Para mí es un motivo verdadero de felicidad. Verlos a cada uno, recibir cantidad de muestras de afecto, de amor, de compañía. Dios definitivamente es un Dios bueno. Dios es un Dios grande, irresistible. Su amor no lo podemos comprender. El día de hoy, pues, vamos a estar hablando un poco sobre la valentía. El amor es valiente. Y yo me pregunté por qué motivo tengo que ser yo de hablar de este tema. Porque no, realmente, primero, no me siento valiente. Y eso es importante. En algún punto de nuestra vida, saber que si algo tenemos, depende es netamente de Dios. Y este viaje de nosotros, no solamente el viaje de haber venido aquí, que francamente no hace falta mucha valentía para venir aquí porque más bien es tan grato que para nosotros es un gran refrigerio. De verdad se lo estoy diciendo de todo corazón en nombre de mi esposa y mío. Así que quiero comenzar primeramente con orar, ¿verdad? Poner este tiempo en manos del Señor. Creo que ese es el primer gesto de valentía que tenemos que hacer y es ponernos en manos de Él. Valentía no es, miren que no es valentía. Valentía no es ausencia de temor. Muchas veces pensamos, esa persona, qué valiente, mira lo que hizo. No, valentía no es ausencia de temor. Valentía significa ir a pesar del temor. Y por eso le oramos al Padre. Señor, yo te quiero suplicar esta mañana que tú cautives nuestros corazones con esa valentía, porque tú eres ese poderoso guerrero que vas delante de nosotros. Y al estar contigo, Señor, nosotros nos sentimos protegidos. Nos sentimos acompañados, sentimos ese poder de tu presencia que solamente tú la das a través del Espíritu Santo. Te suplico, Señor, esta mañana, úsame y coloca en cada uno de los corazones de las personas ese poder y esa valentía que tanto necesitamos para alcanzar al mundo. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Hay un versículo con el que quisiera comenzar y dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Solamente le quiero pedir de inicio que nos digamos unos a otros, estamos en proceso. Estamos en ese proceso en donde el Señor nos está formando. Y si ustedes ven allí las manos de un alfarero haciendo una pieza, yo estoy seguro, convencido, que de tantos bellos mensajes que ustedes han escuchado, incluso en el trayecto, en este proceso de todos estos mensajes, en este campamento tan hermoso, es impresionante todo lo que nos podemos llevar. Y convencido estoy que seguro han visto mucho esto, ¿verdad? Ese barro en las manos del alfarero, y así nosotros tenemos que ser y creernos así. Así que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y para hacer eso, nosotros tenemos que dejarnos moldear y dejarnos sorprender por el Señor. Hemos muchas veces preparado nuestras vidas en estudio, esto, y nos proyectamos y nos planificamos, y no es que eso sea malo. El punto es que en ese proceso de enseñanza o lo que nos inculcan desde pequeños, parece que tenemos que hacer un proyecto y tenemos que ser arquitectos de nuestra vida. Pero nos olvidamos después, en el proceso nos olvidamos un poco de que Dios está haciendo un trabajo en todo este sentir de cada uno de nosotros. Y se los puedo decir con conocimiento de causa porque hemos estado experimentando muchísimas cosas desde que salimos de Venezuela a España, de España
hemos hecho algunas cosas y bueno, llegamos aquí después de una gran odisea que sería un poco largo contarle los detalles. Pero mientras estábamos preparando todo este estudio, cuando Nelson me dice, si yo quiero compartir el tema, o ese es el tema principal que ha tocado mi vida y tiene que ver con la valentía, porque no lo siento. Y él me dice, para que comparta sobre la valentía. Y él, mientras me lo decía o mientras me lo escribía, yo casi volteo para ver con quién es, porque yo no me siento así. Pero hay un punto en donde Dios está haciendo un trabajo que tú no lo ves. Y Roselen, mi esposa, estaba viendo el mensaje que yo compartí en el año 2023 acá, y me decía, escuchó y dice, hay un chico que tú le diste un lápiz. No sé si muchos de ustedes, los que estaban ahí en ese momento, recuerdan que yo di un lápiz. Hicimos algo medio jocoso, gracioso, ¿verdad? Decíamos, bueno, el que quiera borrarse del Barça y se puede pasar al Real Madrid, pues agarren ese lápiz para que se inscriban. Ahora pueden inscribirse al Valencia. Ustedes saben que el Valencia le ganó al Real Madrid por primera vez después de 17 años. Le ganó el Valencia al Real Madrid. Yo soy del Real Madrid, así que por favor los del Barça no se ofendan. Pero les quiero decir que ese chico del que agarró el lápiz, mi esposa me dice, él se llama Saúl Moreno. Y yo dije, oye, qué bueno, yo lo voy a llamar. Me dice, no lo vayas a hacer porque no sabes si está. Y yo dije, bueno, está bien. Y me olvidé de ese punto. Pero ayer, muy amablemente, todos los chicos ahí del Mixer y Ricky, todos los que están involucrados en ese proceso, que los admiro, los respeto y les felicito, pues yo le pedí que necesitaba hacer un pequeño ajuste en mi presentación. No era tan pequeño ajuste, así que le pido perdón y le doy las gracias. Pero en ese proceso yo estoy por allá y se me acerca una persona. Y esa persona me dijo algo. Me dice, bueno, me habló una cantidad de detalles, pero me dijo, ¿sabes qué? Yo fui el que agarré el lápiz en el 2023 y yo le pedí por favor que si nos podía acompañar un par de minutos para que él dé un breve testimonio de su vida, porque uno de los motivos principales por el cual yo pedí dar ese lápiz era para que escribiera una nueva historia. Y qué bendición cuando tú sientes que das un paso y algo está floreciendo, está reverdeciendo como la vara de Aarón. Así que por favor, Saúl Moreno, puedes venir. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Hermanos, bueno, voy a dar un pequeño resumen. Ayer con Enzo pues me dijo que si podía y lo vamos a hacer, va. Quiero comentarles acerca de 5 años que han marcado mi vida. En el 2020, pues déjenme decirles, como decía Don Joa, yo era uno de esos que estaban perdidos en las drogas y perdidos en malos pasos. Entonces, tantos eran como andar asaltando, andar robando. Son cosas que yo no me siento nada orgulloso, pero de ahí en realidad fue donde Dios me sacó. 2020, 2021, conozco al Señor Jesús y acepto su salvación. Y en ese momento decidí entregarle mi vida a Él. Todo cambió de una vez y para siempre. 2022 seguí sirviendo en mi grupo de crecimiento. 2023 decidí venir a un campamento de vertical como este. Yo sé que estos campamentos son de gran bendición porque aquí tomamos decisiones. Y una decisión que tomé en ese año fue la de escribir una nueva historia con mi vida. Y esa fue la que hoy estoy escribiendo. Me atesoro bastante ese versículo que hablaba Enzo, que Dios todavía no ha terminado contigo, todavía estás en proceso. La obra todavía no ha acabado contigo en realidad. Entonces, en el 2023 tomé el lápiz con el motivo de escribir una nueva historia. En el 2024, el año pasado, me reconocieron como líder. Tengo un grupo a cargo. Gloria a Dios. Y hoy por hoy estoy sirviendo en mi iglesia local
soy de la Iglesia Gran Comisión San Lorenzo y estamos aquí para servirle al Señor y a usted. Para que continúes no solamente escribiendo la historia, sino en un lugar específico, continuar escribiendo esa historia. Gracias, gracias, Saúl. Esas son las cosas hermosas que suceden aquí y que Dios está haciendo un trabajo que nosotros no vemos. Hay una historia hermosísima que yo les quiero contar. Sin embargo, ahí ustedes ven y me preguntarán, y me han preguntado, yo les digo, todos los que me han preguntado afuera, mis amigos, algunas personas que tal vez están por venir al campamento, me dicen, pero ¿por qué Valencia? ¿Por qué tú estás en Valencia, España? Y es una buena pregunta. Esa pregunta me la hizo Lucy Guerra, me la han hecho algunas personas muy específicamente. Yo digo, bien vale la pena esas preguntas que son directas y precisas. Y es cierto, ¿por qué Valencia? Salimos de Venezuela, Valencia, Venezuela, por diversas circunstancias. Sin embargo, aprovechando la ocasión de que yo tengo un pasaporte italiano y eso me podía permitir pues comenzar un lienzo en blanco que tenemos en Europa. Y fue un poquito largo el proceso, pero finalmente tenemos ya 3 años en España, Valencia, España. Y ahí yo me pregunto, esa misma interrogante que ustedes se harán, ahí ustedes pueden ver esa imagen de Valencia y yo dije, ¿por qué Valencia? Mis hijas me dijeron, papá, ya está bueno de decir la viuda, el huérfano y el extranjero, ya no lo digas más, pero es que es necesario hacer ver que tanto la viuda y el huérfano sufren tanto, de hecho están en el mismo combo, el mismo paquete. En la palabra aparece bastantes veces la viuda, el huérfano y el extranjero, porque sufrimos mucho. Y cuando me preguntan por qué Valencia, esa pregunta es difícil responder, pero finalmente es hasta sencillo el punto y el por qué. Y yo dije, es que yo necesitaba al salir de mi país, al salir de Valencia, Venezuela, yo necesitaba tener algún tipo de conexión. Y dentro de esa valentía yo le decía, Dios mío, no permitas que yo ahorita me quebrante y llore, pero sí es necesario que ustedes puedan entender que dar un paso saliendo de tu país, dice que es como el ave que deja su nido. Dejas las costumbres, dejas los olores, dejas los sabores, dejas a tu hermano, dejas 2 iglesias, dejas familia. Y yo quería conectarme con al menos una cosa que me pudiera hacer tierra, que fuera ese tercer cable que hace conexión con la tierra. Yo quería sentirme que estaba perteneciendo a algo, que estaba en un lugar que me podía dar conexión. Y aún así todavía me faltaban cosas. Cuando yo vi por primera vez que decía Toyoval, dije, igual que en Venezuela, Toyota Valencia y también Toyota Valencia España. Aguas de Valencia, veía Valencia y era como una caricia a mi alma, porque emigrar es difícil. Entonces, esto me llevó a escudriñar las escrituras de una manera bien profunda. Y he conocido personas, pastores allá en España, y me preguntan, ¿y cómo hiciste? Yo le dije, anda allá, en aquel rincón, en donde ese desierto te va a hablar, a través de Dios, por supuesto, esa soledad. Y yo gozo del gran beneficio de tener un grupo, un equipo, pastores, personas amadas, y para mí la conexión de Honduras es una conexión hermosísima. Otra de las cosas que yo hice para hacer conexión y tiene que ver con esa valentía de ir, y me fui al consulado hondureño y fui y dije, bueno, señor cónsul, yo le voy a decir algo, yo estoy aquí, tal vez no como muchas personas vienen a pedir, yo vengo a ofrecer porque tengo un especial cariño. Dios es testigo que esto es verdad.
le dije, tengo un especial cariño por los hondureños y quisiera, por favor, que usted me permita ver de qué manera nosotros podemos servirle. Le di mi tarjeta, nos despedimos, me dijo muchas gracias, voy camino a mi casa, llegando a mi casa me llama por teléfono y me dice que necesitaba ver la posibilidad de ayudar a una persona, un coterráneo. Me dijo, tengo un coterráneo con una necesidad, a ver de qué manera se puede ayudar. Nosotros hemos hecho conexiones allá en España, en donde tenemos una asociación que ayuda a personas con vulnerabilidad de algún tipo. Y me dieron una caja de alimentos, se lo dimos a esta persona y ahí continúa. Entonces empecé a hacer la conexión con Valencia y la conexión con las personas que yo quiero muchísimo y son ustedes, los hondureños. Yo he venido aquí, yo creo que yo conozco y he conocido a algunos hondureños allá en España, conozco algunas ciudades que hondureños propiamente no han ido. Amo esta tierra, me encantan ustedes. Entonces, y eso me lleva, Valencia me lleva entonces personas y sin embargo decía, Dios mío, muéstrame, te necesito a ti. Y estaba leyendo un verso, es el Salmo 27, versículo 14, el último versículo de ese Salmo. Y dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Y después dice, sí, espera al Señor con paciencia. En otra versión dice, sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. No dice espera de Jehová. Porque muchas veces vamos nosotros a Dios como si fuera nuestro telecajero donde ponemos la clave o vamos a Dios para pedirle. Pero ahí yo entendí que lo que yo necesitaba era a Él, no de Él. Yo solamente necesitaba sentir su compañía. No tienen idea ustedes la soledad, los impactos que una persona puede llegar a sentir cuando estás fuera de tu nido. Pero definitivamente el Señor nos ha llevado a lugares desérticos para volvernos a enamorar de Él. Y yo siento hoy que yo soy otra persona. Si comparo lo que sucedió hace 3 años de haber salido y estar hoy donde estoy, yo digo, qué bendición, soy diferente. ¿Lo volvería a hacer? Tal vez no, tal vez no. ¿Es retante lo que le estoy diciendo? Tal vez no. Pero es necesario ser honesto. Parte de la valentía es la honestidad. Decir cómo estamos, decirle al Señor la verdad. No un gloria a Dios, aleluya, solamente para mostrar que sí somos espirituales. Hay momentos que estamos quebrados y es necesario mostrarlo. En el aeropuerto, cuando veníamos, tardamos 65 horas desde que salimos de Valencia, España, hasta llegar aquí a Palmerola. Por muchas cosas, turbulencias, no aterrizamos a tiempo, perdimos la conexión. Y estábamos después en lista de espera en el aeropuerto, el último día que estuvimos en lista de espera porque no sabíamos si íbamos a llegar o no. Por lo menos ese día no era seguro. Y entonces yo estoy ahí con Roselen, ella está pendiente en donde hacen los chequeos. Y yo le digo, yo creo que no nos vamos. Me dice, ora, anda, ora. Y yo me fui y dije, voy a levantar las manos. Cuando voy a levantar las manos tenía un dolor aquí. De verdad. Y de paso cuando voy a levantar había un cable porque estábamos cargando el teléfono, yo tenía sin batería. Y dije, bueno, Señor, voy a levantar esta. Señor, por favor. Éramos 17 personas en lista de espera, nosotros entramos 14 y 15. Creo que éramos los últimos 2 que entramos en el avión y nos metimos. Y aquí estamos, felices. Llegamos a Palmerola y para mí fue un refrigerio ver. Mi esposa es testigo, ella dice, parecías un niño, es que estoy feliz aquí. Bien, entonces, sí, espera a Jehová. Por favor, es bueno pedirle a Dios, pero ¿saben una cosa hermosa? Cuando nosotros estamos conectados con Él, cuando nosotros sentimos que ese enamoramiento es suficiente estar con Él, cuando tú percibes eso, sientes una llenura
que vale muchísimo más que cualquier otro tipo de bendición que Él te pueda añadir, solamente por estar con Él. Espera a Él. Hay una historia muy bonita, estaba leyendo una historia de una chica, una niña que salía con su papá continuamente. Y bueno, ella fue creciendo, luego el papá fallece, pero ellos siempre se iban de pesca. Y entonces ella en la historia dice que ella encantada, ¿verdad?, de ir con su papá. Y entonces la están entrevistando y le dicen, pero dime una cosa, ¿qué hacías con tu papá en el camino? ¿Hablaban? ¿De qué hablaban? Cuéntame. Me dice, no hablábamos. Y la gente dice, no hablaba, pero ¿qué recuerda? Y se iban de pesca. ¿Y qué pescaban? No pescábamos tampoco. Pero entonces, ¿qué hacía? Solamente disfrutaba su presencia. Solamente disfrutaba su presencia. Así como los levitas, ¿verdad? Habían tribus que tenían de todo. Habían repartido todas las herencias, todos los lugares, pero al pueblo levita solamente dice su porción era Jehová. Cuando tu porción es Jehová, es suficiente. Y esta niña solamente podía entender que ella disfrutaba esa presencia con su padre. Y nosotros tenemos un Padre celestial. Muchos de nosotros seguramente ha fallecido su padre, su madre. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos al Padre celestial que Él quiere y está con nosotros. Él mora en nosotros. Ya Él no nos visita, Él habita en nosotros. El Espíritu Santo, esa tercera persona de la divinidad, está en nosotros. Hay un verso, otro verso, antes de ir a la historia final, y está cuando Nelson estuvo compartiendo con nosotros. Él compartió un versículo y es Sofonías 3:17, lo leyó en una versión, yo tengo aquí una versión de Nueva Traducción Viviente. Ese verso me encanta porque yo soy padre, muchos de ustedes son padres y puedo entender ese tipo de amor. Tal vez no lo puedo percibir con exactitud, pero sí puedo entender esto. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se alegrará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En la otra versión de Reina Valera dice, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se alegrará sobre ti con gozo y callará de amor. Callará de amor, nunca lo entendí. ¿Qué significa callar de amor? Cuando tuve hijos pude entender, entrar a la habitación, ver a mis hijos en una cunita y yo con un silencio, una ternura contemplativa viéndolo y yo callaba de amor y entendí eso. Y en ese punto de callar de amor, ahí hay una imagen que usted dice, ¿pero qué es esto? Bueno, resulta que nosotros en España, ustedes muchos saben por las noticias que sucedieron, ¿verdad? El 29 de octubre del año pasado nosotros sufrimos las consecuencias de una dana, le dicen dana a lo que es esos frentes fríos que hubo problemas allí. Y bueno, resulta que mi esposa andaba en el carro, yo estaba en la iglesia, ella me llama, me dice que empieza a subir el nivel del agua y bueno, no quiero hacer esto un drama ni un cuento tan largo, pero sí es cierto que sucedió que justamente ella me dice, ¿qué hago? Le digo, abandona el carro, sal de ahí. Y ella caminó como 4 kilómetros para llegar a la casa y ella siente que pisó en seco. No pasó nada. 168,000 vehículos se perdieron en esa zona. ¿Cuántos muertos? No lo sabemos. Pero el Señor nos libró. Pero sucede que más o menos habían pasado como 2 semanas y yo no dije nada porque ella me llamó, ¿qué hago? Sal del carro. Como a las 2 semanas yo le pregunto, ¿qué lectura tiene de eso que pasó? Y ella dijo, todos hemos sufrido. Yo me callé. Entendí que muchas veces el callar
Callar es valentía. Porque podemos decir, pero ¿por qué te fuiste por ahí? ¿Y por qué a esa hora? Y tú no sabías que no sé qué cosa, y la alarma, y esto, y la... No, podemos y debemos callar de amor. Aquella palabra que tú crees que es la precisa en donde vas a destruir o donde vas a hacer algo contundente que con esto vas a arreglar y le tienes que decir sus 4 cosas a una persona, tienes que tener valentía y callar. Eso lo aprendí. Hay otro versículo que tiene que ver con Gedeón. Y dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. En otro dice, anda tú con tu fuerza, ve tú con esa tu fuerza. En otra versión dice, ve tú con esa tu fuerza. ¿Cuál es esa tu fuerza? Con esa tu fuerza. No, yo necesito más fuerza, yo necesito más dinero, yo necesito estos recursos, necesito una profesión, necesito una familia que me respalde, necesito un líder que me levante, necesito que me impulsen, que me promocionen, yo necesito. No, por favor, vámonos esta mañana con esto en mente. Anda tú con esa fuerza que tienes. Dios te dice a ti que debemos amarlo con toda la fuerza, pero no dice qué magnitud de fuerza, dice toda tu fuerza. Él está contento con que si toda tu fuerza es levantar 1 kilo o 1 libra, pues Él está contento con eso. Simplemente que tú seas varón, esforzado y valiente, que impulse toda esa energía solamente para decir, esta es toda mi fuerza y con esto voy a hacer. Dios se complace con esa solo y esa fuerza que tú tienes. Y Gedeón, ustedes saben la historia, tal vez la han leído, él tuvo unos eventos bien interesantes. Y en una de esos le dice al Señor, Señor, bueno, si esto es así, por favor, que esta bellota o este vellón se moje y si no, que sea el patio y ahí, y le pide prueba. Y después Dios le dice, mira, anda al campamento de los madianitas, por favor, anda ya. Yo voy a hacer que ganes la batalla. Con 30,000 no, con 20,000 tampoco, solo con 300. Con esos 300 es suficiente. Y dice, y si tienes miedo, entonces anda con tu criado. Con Fura era el criado, el ayudante, el siervo de él, Fura. Y aquí es donde empieza a cobrar sabor el mensaje de hoy, en donde los siervos de Dios pueden hacer un trabajo tan extraordinario. Y él se fue y empezaron a escuchar lo que los madianitas estaban hablando. ¿Y sabe qué escucharon los madianitas? Ellos de los madianitas escucharon que Dios también le había dicho en sueño a los madianitas lo que iba a suceder. Y dice, vimos que pasaba algo y pasaba un gran pan encima de nuestra carpa y nos aplastaba. Y entonces Gedeón dijo, listo, Dios también le habló a ellos y los tenemos en nuestras manos. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios fuerte y poderoso? Así, Señor, qué bueno eres. Dios está haciendo un gran trabajo en medio de nosotros. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Así que la resiliencia, que es el punto central de este mensaje, podemos entender que la resiliencia es la capacidad que tiene un elemento, un organismo, una organización de extremar su fuerza, de arquearse completamente, de doblarse completamente y regresar con la misma intensidad que antes, con la misma templanza. Eso significa resiliencia. Y nosotros, tú y yo, necesitamos ser resilientes. Necesitamos ser como este arco que lo podemos estirar 1,000,000 de veces y siempre regresa a su templanza. No dureza. Tenemos que entender la diferencia entre dureza y templanza. Ser resiliente no es poner una cara de amargado, decir ya no me importa nada, ya no sé nada. Simplemente tenemos que entender que la resiliencia es tener la capacidad de poder regresar con la misma fuerza y la misma energía.
Así que resiliencia es velocidad, agilidad, coordinación, resistencia, fuerza y flexibilidad. Había un hombre rico e influyente llamado Cis de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña y la más pobre que había. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas llegaban a sus hombros. Pero cierto día pasó algo. Esas cosas que Dios está coordinando y que para nosotros es descoordinación. Pero Dios lo tiene todo perfecto. Dice que cierto día los burros de Cis, ¿quién era Cis? El papá de Saúl. Los burros de Cis se extraviaron. Unos burros. Miren cómo empieza la historia. Unos burros se extraviaron. Y él le dijo a Saúl: lleva a un siervo contigo. Vuelve a cobrar fuerza un siervo. Lleva a un siervo contigo y ve a buscar a los burros. Así que Saúl tomó a un siervo y anduvo por toda la zona montañosa de Efraín, por la tierra de Salisa, por el área de Saalim y por toda la tierra de Benjamín, pero no pudieron encontrar los burros por ninguna parte. Finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo: aquí viene un siervo resiliente, un siervo que acompaña, un siervo que ama, un siervo que invierte. Y ese siervo debería conectar con nuestro corazón y nuestra alma hoy. Y ese siervo no tiene nombre, no sabemos cómo se llama. Y siempre se habla de Saúl, de David, de Pablo, de Timoteo. Pero este siervo hizo algo bello. Le dijo a su siervo: volvamos a casa. Miren, cuando tú tienes un siervo encendido con las cosas de Dios, con el propósito de Dios, y ahí es donde yo quisiera que nosotros hoy nos vayamos con esa mentalidad de siervo, de servir. ¿Quiere ser el primero? Tiene que ser el que sirve a los demás. Le dijo a su siervo: volvamos a casa. Es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros. Pero el siervo le dijo, ahí viene el siervo insistiendo de nuevo. ¿Qué le dijo el siervo? Se me ocurre algo, tengo una idea. Cuando uno está encendido, tiene ideas, eres creativo, eres resiliente. No basta con que era el hijo de aquel hombre pudiente, rico, Cis, que era así. Y este hombre, Saúl, era apuesto, guapo. Pero él dice: no, vamos a hacer un intento más. El siervo le dijo: se me ocurre algo. En esta ciudad vive un hombre de Dios. Un siervo tiene que tener la conexión con esa persona de la ciudad que es influyente, que es espiritual. Tienes tú en tu mente, en tu brújula, tienes a alguien que tú puedas decir: aquella persona es el hombre de Dios, es el hombre influyente, es la persona que me puede ayudar, es la persona que puede conectar con mi corazón, es la persona que puede ayudar en un consejo espiritual para mi familia, para mi situación económica. Necesitamos eso, necesitamos esos hombres. Pero nosotros tenemos y definitivamente requerimos tener ese corazón de ese siervo, de estar analizando y viendo. Miren las características de él. Ese siervo no tiene nombre. Qué interesante, o por lo menos no aparece el nombre ahí. Pero es interesante que una persona pasa del anonimato a la persona más importante aún cuando no tienes nombre. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que si no tengo el título, no tengo el nombre, no tengo fuerza, no tengo energía, no tengo dinero, entonces no soy nadie. Ese siervo estaba enfocado con el propósito y la necesidad de ir a conseguir esos burros. Y dice: la gente tiene a ese hombre en gran estima. Además, él sabía lo que estaba sucediendo. Dice: la gente tiene a ese hombre en gran estima, porque todo lo que dice se cumple. Vayamos a buscarlo. O sea, un siervo no solamente dice: tengo una idea. Porque hay personas que vienen con proyectos. Miren, este proyecto. ¿Saben una cosa? Yo trabajé en banco y había mucha gente, trabajé en el área financiera, había mucha gente que venían con un proyecto y solamente proyecto.
Cuando venían con un proyecto solicitando una cantidad X de dinero, yo le decía, ¿qué porcentaje estás poniendo tú? Porque si usted como inversionista, como cliente, no está invirtiendo nada, entonces no está pidiendo un préstamo, está pidiendo que te financien todo el proyecto. Entonces no estás creyendo mucho en lo que estás diciendo o lo que estás proponiendo. Entonces, miren esto. La gente lo tiene en gran estima porque todo lo que dice se cumple, vayamos a buscarlo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir. O sea, ese hombre tal vez puede darnos dirección. Tú como siervo, ¿entiendes que hay alguien que nos puede dar dirección y nos puede decir por dónde ir? Pero Saúl viene. Pero es que no tenemos nada que ofrecerle. Oye, Saúl, hijo de un hombre influyente de Cis, rico, dice al principio, el primer versículo. Si lo leemos al principio, dice que era un hombre rico e influyente. Era importante en la ciudad. Y entonces Saúl no se sentía rico siendo hijo de un rico. Y nosotros muchas veces, siendo hijos del rey, no nos sentimos así. Nosotros tenemos esa riqueza. Solamente tenemos que apropiarnos y decir, Señor, allá voy en tu nombre, siendo resiliente. Miren lo que está sucediendo. Tal vez pueda decirnos por dónde ir, pero no tenemos nada que ofrecerle, respondió Saúl. Dice, hasta nuestra comida. Tú sabes, cuando hay personas que te quieren convencer de su calamidad, de su pobreza, es que mira, ni siquiera, pero mira un siervo. Vayámonos con esa mentalidad de siervo, de ayudar a personas, de estar ahí impulsando, de estudiar, de tener ese conocimiento espiritual. Y dice, bueno, dijo el siervo, tengo una pequeña pieza de plata. ¿Sabe cuánto era esa pequeña pieza de plata? Era un cuarto de moneda de la más baja denominación del momento. Equivalía a $2.63. Una baleada y una horchata, más o menos. Dijo, tengo una pequeña pieza de plata. Al menos se la podemos ofrecer al hombre de Dios y ver qué pasa. O sea, te vende la fe. Un siervo vende vender en el sentido de proyectar, esto es lo que podemos hacer. Tal vez sucede. Yo creo que él estaba hablando con respeto, porque él era el siervo y tenía que hablarle a su jefe bonito. Dice, a ver qué pasa. En esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían llamarse videntes. Bien, está bien, aceptó Saúl. Hagamos el intento. Bueno, me convenciste pues. Así que se encaminaron hacia la ciudad donde vivía el hombre de Dios. Al ir subiendo la colina hacia la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. Entonces Saúl y sus siervos les preguntaron, ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, le contestaron. Sigan por este camino. Él está junto a las puertas de la ciudad, acaba de llegar para participar de un sacrificio público que se realizará arriba en el lugar de adoración. Interesante, cuando tú eres resiliente, Dios te hace señas y muestras de que lo que Él está coordinando, hay algo que está sucediendo. ¿Qué sabían esas mujeres? De todos los detalles, dice, allá está el hombre de Dios y va a comer. Apúrense, además le dice, apúrense para que lo puedan encontrar antes de que suba a comer. Los invitados no comenzarán a comer hasta que él llegue para bendecir los alimentos. O sea, miren todos los detalles que esta mujer sabía. Dios está coordinando todo. Si se te perdieron 3 burros, o se te perdió un carro, o perdiste lo que sea, miren, Dios está trabajando en medio de esa pérdida. Dios está trabajando en medio de eso. Dice, de modo que llegaron a la ciudad y mientras entraban por las puertas, Samuel iba saliendo hacia ellos para subir al lugar de adoración. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel, o sea, al hombre de Dios era Samuel, el vidente era Samuel, el que lo iba a ungir. Dios empieza a hacer conexiones divinas desde que
se pierden los burros, el papá lo manda con un siervo, el siervo le dice vamos por aquí, toma una monedita, yo te ayudo, yo conozco, yo creo. Y además consigue unas personas que direccionan a Saúl y al siervo para conseguir. Y dice, ahora bien, el Señor había dicho a Samuel el día anterior, en otra versión dice, le había hablado al oído el día anterior, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, o sea, Saúl, úngelo para que sea líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad y le preguntó, ¿podría decirme por favor dónde está la casa del vidente? Y dice, yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí, allí comeremos juntos, en la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Muchas veces nosotros solamente vamos a buscar qué es lo que quiere saber, qué es lo que quiere. Y Dios no está interesado solamente en decirte qué es lo que tú quieres saber, sino lo que tú necesitas saber, que es diferente. Es diferente. Vamos a veces a preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué? No, tú no necesitas o no tienes que querer saber eso. Hay algo que necesitas que es lo que Dios te quiere decir. Y dice, te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Bien, pero no solamente le dijo lo que quiere saber, sino lo que necesitaba saber. Y dice, y no te preocupes por los burros. No te preocupes por los burros, ya. Tengo algo más bonito que esos 4 o 3 burritos. No te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. El problema no eran los burros. Dios puede hacer que si se pierde algo, lo puedes volver a tener. A Dios le interesa tu vida y la mía. Esos burros van a aparecer. ¿Qué burro es? Yo no sé, le podemos poner nombres. Y ustedes son bien creativos para ponerle nombre a esos supuestos burros que se perdieron. ¿Qué perdiste? Dios tiene algo más grande que esos 3 burritos. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son del centro de todas las esperanzas de Israel. Tú y toda tu familia son, créanlo, son el centro de la esperanza de esta nación tan hermosa y de todas las naciones por la cual Dios nos está impulsando para que salgamos. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Duele, claro que duele, el amor duele. Yo les quiero pedir, para terminar, Primera de Corintios 13, 7. Todos lo leen, ¿verdad? Yo sé que se lo saben de memoria, pero yo le voy a pedir algo como, inventemos un nombre de un remedio. Piriaturín, suena así a, ¿cómo se llama? Antibiótico. Bien, pero inventemos un nombre. Y son con los 4 absolutos que aparecen aquí en 1 Corintios 13, 7. Y seamos resilientes en eso. Necesitamos ser resilientes en esto. Creamos un nombre y yo me lo creé. Y es Nu, Ha, Si. Nu, Ha, Si, no. Nunca. Jamás. Siempre y toda. Son absolutos. Nunca. Vamos a repetir los absolutos que aparecen en este verso. Nunca. Jamás. Siempre y toda. Si vamos con eso en mente, tenemos que ser absolutamente resilientes. No podemos ser a medias tintas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que con esto termino.
el resumen sería, entiende el proceso, estamos en la mano del alfarero, necesitamos una conexión con Dios, no cosas de Dios, que también, por supuesto. Callar es valentía. Jehová calla con amor y nos contempla. Y ir con valentía. ¿Quién quiere ir? ¿Alguien quiere ir? Aquí está. ¿Saldrá otro Saúl? No Saúl de la Biblia, Saúl Moreno. ¿Habrá otro Saúl? ¿Habrá otro que quiere ir? ¿Habrá un siervo que quiere? Aquí está. El que lo quiere es de él. Por favor. El año que viene te veo en España. Bueno, le debo una. Seguro yo tengo más. Bien. Bueno, ¿alguien más? Miren, aquí tengo una pulserita. ¿Alguien la quiere? Toma, para que no te vaya a decir la bandera. Vean, un aplauso. Señor es grande y poderoso. Bendiciones.